Ok. El tercer aporte va a ser el aporte más importante, porque no porque tenga más importancia en lo que en sí como un elemento en relación al otro, sino que este elemento le va a dar la visión espiritual, pero va a ser la amalgama, es decir, esto es lo que va a permitir que los otros dos se junten. Si no hubiese sido por el cristianismo, habría caído el Imperio Romano y el mundo antiguo habría quedado por ahí, no sabemos qué habría pasado. El mundo germano probablemente también se habría olvidado, ¿ya? El cristianismo va a tener la grandeza de tomar el mundo greco-romano y hacerlo suyo, y tomar el mundo germano y interpretarlo. O sea, cuando nosotros estudiamos a los germanos, lo estudiamos por los romanos y luego por los monjes. O sea, son los monjes los que escriben todas las creencias de tanto los germanos como los celtas. O sea, de la tradición celta, por ejemplo, existía toda la historia del rey Arturo. O sea, Arturo nunca fue rey, pero Arturo era un personaje importante del mundo celta. Ahora, ¿quién escribió la leyenda? Monjes. O sea, los monjes podrían haber desechado todas esas cosas porque eran paganas. No las desecharon, las hicieron suyas, las incorporaron, las fueron cristianizando en el tiempo, le fueron cambiando las formas y fueron logrando que esto se juntara y que realmente, podríamos decir, revolvieron la sopa para que surgiese Occidente. Ahora, el cristianismo surge de la figura histórica de Jesús de Nazaret, judío, sí, judío cuyos seguidores son judíos. Por lo tanto, el cristianismo inicial siempre se habla de judeo-cristianismo. El judeo-cristianismo, de hecho, va a ser toda la primera etapa del cristianismo, porque efectivamente cuando Cristo muere, sus seguidores habían sido toda la vida judíos, ¿y qué es lo que sabían hacer? Seguir las observancias del judaísmo. Por lo tanto, celebraban el Shabbat, y cuando, por ejemplo, el primer gentil se convierte, lo hacen circuncidarse. Es lógico, no vaya a entrar, tenés que circuncidarte, que ya era una barrera de entrada no menor, porque circuncidarse en el siglo I, adulto, debe haber sido un tema no menor, ¿o no? Obvio, ¿ya? Entonces, efectivamente, tenemos los dos padres fundadores de lo que va a ser el cristianismo como religión y como iglesia, que van a ser Pedro, por una parte, elegido por el mismo Cristo, Saulo, ahora vas a ser, en el fondo, Simón, ahora vas a ser Pedro. Sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. ¿Quién era Simón? Simón Pedro era un pescador. O sea, ¿intelectual? No, ni un poco. ¿Pedro sabía leer y escribir? No, obvio que no. O sea, es un hombre muy simple. Y el cristianismo va a cambiar cualitativa y cuantitativamente cuando ingresa este personaje, Saulo, Pablo, ¿ya? Pablo de Tarso es el cambio cuantitativo y cualitativo en la religión cristiana. ¿Por qué? Porque Pablo era un ciudadano romano, que sí, sabía leer y escribir, pero no solo sabía leer y escribir, era un intelectual. O sea, antes de Pablo no tenemos ningún intelectual de ese calibre en la religión. Y Pablo va a ser el que va a empezar a plantear que en realidad el mensaje de Cristo no es para los judíos, o no es solo para los judíos. Ese es el punto. Sí, también es para los judíos, pero él dice, es para todos, para gentiles, para judíos, circuncisos, no circuncisos, en fin, para todos. Es el concepto de católico. La palabra católico significa universal. La palabra católico significa que la salvación es un llamado para todos. Da lo mismo el color, el lugar, el idioma, para todos. O sea, el concepto de Pablo es universalizar el cristianismo. Porque sin Pablo esto se habría quedado ahí, en Palestina. Es más, Pedro era el más riguroso de todos. Ah, no, se hizo cristiano el pobre Cornelio, que fue el primer gentil, que era un romano, era un que se decía ser cristiano, lo circuncidaron al pobre, no menor. Entonces, Pablo va a pelear y va a ganar la batalla. Y va a ganar la batalla y va a ganar, en el fondo, que de aquí en adelante, por ejemplo, el Concilio de Jerusalén va a establecer que a los gentiles que se convierten en el cristianismo, partamos por lo más práctico, no hay que circuncidar. O sea, ganó la batalla práctica y profunda, las dos batallas. Y con esto Pablo además se va a viajar y va a expandir el cristianismo dentro del Imperio Romano. Él era un ciudadano del Imperio Romano, él hablaba latín, ¿ya? Y él se va a dedicar toda su vida a escribir
a los distintos pueblos. Esas son las cartas de Pablo. Cuando uno lee las cartas de Pablo, carta a los romanos, carta a los filipenses, carta a... en fin, ¿ya? Entonces, Pablo se dedica a eso. Y por eso el cristianismo va a entrar en el imperio. Y cuando el cristianismo entra en el imperio, va a chocar con el imperio. ¿Por qué va a chocar con el imperio? Porque el imperio no tenía ningún problema en agregar otro dios. Era súper fácil. Uno más, total. Era como tenemos más. Mejor incluso. Pero los cristianos se van a negar que su Dios esté en el panteón junto con los otros dioses, porque hay momentos. El concepto, acuérdense, la verdad existe. Mi Dios es el verdadero. Es el único. No puede estar con los otros. Y por lo tanto, la realidad de los cristianos va a ser la persecución. Ahora, la persecución dentro del imperio no es lo mismo todo el tiempo. Las primeras persecuciones son literarias, es decir, escritos. Y por eso los primeros intelectuales cristianos se llaman apologetas. Apología es defensa. Entonces, en el fondo, los del imperio, aquí está la biblioteca de Celso, en el fondo en Éfeso, y Celso fue uno de los grandes persecutores literarios. O sea, en el fondo esto eran como cartas al Mercurio, básicamente, ¿ya? Y se peleaban por las cartas. Pero luego van a venir las persecuciones violentas. Y dentro de las persecuciones violentas hay dos tipos: locales y generales. La local, más famosa, y que la que de hecho ustedes todos tienen en la mente que es como la más terrible, no es la más terrible, es Nerón. ¿Ya? Nerón persigue a los cristianos en Roma, y específicamente ahí en un momento puntual. Pero las peores persecuciones vienen al final del imperio. Cuando el imperio empieza a estar decadente, las peores persecuciones son Decio y Diocleciano. Diocleciano hace una persecución general en todo el imperio a los cristianos. Y básicamente porque el imperio está decadente y porque ha perdido su modo de ser y porque el cristianismo ha surgido mucho y de alguna manera es una amenaza. O sea, mientras más los persiguen es porque eran cada vez más fuertes. Porque mientras los cristianos eran poquitos, nadie los perseguía. Es como lo que me hacen pregunta a mí siempre cuando me toca hablar, por ejemplo, del judaísmo. Me dicen, bueno, ¿y por qué siempre los han perseguido? Súper simple. Si a los judíos les fuera mal, nadie los perseguiría. Súper simple. Hay algo mucho de envidia en lo que ha sido la historia del judaísmo en su relación con el mundo de todas maneras. De todas maneras. Bueno, aquí también. Mientras eran poquitos, da lo mismo. ¿A quién le importan los poquitos? Pero cuando empezó a crecer mucho dentro del imperio y el imperio a su vez se estaba debilitando, vienen estas persecuciones generales. Esta es la imagen que nosotros tenemos en la cabeza y que es un error total, pero esto tiene que ver con que todos crecimos, y yo creo que ustedes menos que yo, pero puede que se recuerden, cuando no teníamos cable, cuando no teníamos Netflix, que uno dice, ¿cómo vivimos así? Pero bueno, así vivimos, ¿no es cierto? Teníamos 4 canales y toda la Semana Santa estábamos viendo exactamente lo mismo. El Manto Sagrado, Quo Vadis, Ben-Hur, que por lo demás Ben-Hur es extraordinario. Hay que decir que Charlton Heston de Ben-Hur es magnífico, o sea, yo la disfruto todavía. Pero, claro, nosotros veíamos Quo Vadis y teníamos esa idea de la persecución de Nerón y de Peter Ustinov, obviamente, tocando la lira, mientras se comían los leones a los cristianos en el Coliseo. Primer error. Para la época de Nerón no existía el Coliseo. Esto es una novela. Esto no es verdad. Sí, Nerón persiguió a los cristianos, pero no es el peor persecutor para nada. Pero en la imagen, para que vean cómo la cultura popular nos hace tener imágenes mentales erradas que uno se las compra, ¿ya? Pero efectivamente las persecuciones peores van a venir mucho después. Pero ahí está la famosa Quo Vadis, que por lo demás es una novela entretenida, pero ustedes tienen que recordar que las novelas no tienen por qué ser absolutamente rigurosas en relación a la historia, ¿ya? Entonces, la realidad de los cristianos es la persecución y el martirio. Obvio, morir por lo que creo. El primer mártir va a ser San Esteban, pero van a morir mártires los próceres más importantes de la iglesia: Pedro y Pablo. Pedro y Pablo van a ser tomados prisioneros según la tradición oral. Hago un paréntesis aquí importante. No tenemos ninguna fuente histórica que ratifique estos hechos. Pero la tradición oral dice que, y aquí ojo importante, en un mundo en la antigüedad y en la Edad Media la tradición oral era mucho más fiel, porque no toda la gente escribía, por lo tanto las historias van pasando. Y es más, uno cuando le pregunta a la gente cómo se llama el papá de la Virgen y la mamá de la Virgen, la gente te dice, no hay ninguna fuente que diga cómo se llaman. Pero la tradición oral llegó hasta hoy día. Y la gente te lo dice.
¿Ya? Y uno dice, ok, pero en este caso también es tradición oral. Pedro y Pablo habrían sido, y lo digo en condicional, tomados prisioneros en Roma. Uno, en el fondo, habrían estado prisioneros, y aquí hay que tener en cuenta que los cristianos en general eran ciudadanos romanos, que vivían afuera, que hacían su vida normal. No vivían en las catacumbas. Cuando la gente va a San Calixto y dice, ay, aquí vivían. No, ahí no vivían. Ahí enterraban a sus muertos y ahí hacían sus rituales, porque efectivamente si decían que eran cristianos, los perseguían, pues, ¿ya? Pero en el fondo eran gente normal. Y entonces Pedro y Pablo van a ser tomados prisioneros, uno en las afueras, en los caminos, y lo van a condenar a la muerte por cruz, así dice la tradición. Y entonces Pedro dice, yo no puedo morir como murió el Señor, y los romanos habrían dicho, fácil, y lo dieron vuelta. Y Pablo habría sido tomado prisionero a las afueras también, en lo que se llama extramuros, es decir, fuera de los muros, y hay una iglesia ahí que es en el fondo la iglesia de San Pablo de Extramuros, donde le habrían cortado la cabeza, y la cabeza habría dado varios botes. Y cuando uno visita esa iglesia hay lo que se llaman las tres fontanas, que surgió fuentes de agua. Probablemente las fuentes de agua estaban antes ahí, pero al que es creyente uno dice, bueno, algo habrá que aquí lo mataron, o por aquí, porque por algo, por generaciones de siglos, ha sido un lugar venerado. O sea, probablemente debe haber muerto por ahí. No sabemos si la cabeza dio los 3 botes, y sí tengo certeza que el agua estaba antes de los 3 botes. Pero igual es emocionante ir a ver las 3 fontanas, ¿ya? O sea, eso es mi punto. Ahora, con la iglesia ya estructurada y después de la muerte de los próceres, va a venir todo un proceso que venía desde el principio, desde la muerte de Cristo, que va a ser la formación de los evangelios. Que es un proceso largo, es un proceso complejo, es un proceso que va a demorar 4 siglos. ¿Ya? O sea, los evangelios no es de un día para otro, sino que ya en el siglo II, San Ireneo dice que los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. O sea, ya en el siglo II son esos los 4 canónicos. Ustedes tienen que entender que dentro del tema de los evangelios, te lo menciono porque si hay alguno que ha leído el Código Da Vinci, probablemente estas cosas le suenan. Pero dentro de los procesos del evangelio existen lo que se llaman los evangelios canónicos, que son los evangelios aceptados por la iglesia. Y existen los llamados evangelios apócrifos. Apócrifos, la palabra apócrifo significa falso, ¿ya? Que son montones, hay muchos evangelios. ¿Y cuáles son los 4 criterios para establecer lo que va a ser el Nuevo Testamento? Bueno, son 4 criterios. El primero es apostólico. La verdad es que todos cumplen con ese criterio, tanto los canónicos como los apócrifos. O sea, es decir, apostólico significa adjudicarse la versión de un apóstol. Entonces tenemos los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero los otros son el evangelio de Pedro, el evangelio, todos son en alguna versión de algún apóstol, apostólico. Segundo criterio, antiguo. Hasta el siglo IV se hace el último canon, que es el de Eusebio. Hay evangelios que aparecen después del siglo IV. Súper simple, pasó la vieja. Ya eso fuera, porque ya es muy tarde. Entonces, apostólico, antiguo. Aquí es donde viene el descreme, los últimos 2. Ortodoxo. Ortodoxo, ¿qué significará? ¿Qué es la ortodoncia? Pregunto. ¿Qué será la ortodoncia? ¿Ah? Ya, pero ¿qué es el ortodoncista? Pues pregunto, súper fácil. Ninguno tuvo premio. Era Cristo y Dios. O sea, Cristo era Dios y hombre. Ya, bueno, vamos a ir exactamente para allá, vamos. Pero la primera pregunta es que ortodoxia, dije, ¿por qué les dije ortodoncia? Porque la ortodoncia es el gallo que te pone derechos los dientes. Ya, derecho, recto, eso quiere decir. Ortodoxia, en este caso ortodoxia es recta doctrina. ¿Ok? Entonces, la ortodoxia, tienes toda la razón, establece que, súper simple, esto vamos a reírnos aquí porque la verdad es que no es nada simple, pero súper simple. Cristo es hombre y Dios al mismo tiempo. Ah, ya, perfecto. ¿En serio? No está tan fácil. A ver, ¿podéis pensar en círculos cuadrados? ¿Por qué no? Porque para hacer círculo no hay que tener ningún lado y ningún ángulo y tener todos los radios equidistantes. ¿Están claros con eso? ¿No es cierto? Sí. Okay. Y para hacer cuadrado, ¿cómo hay que ser? Puro ángulo de 90 y otro lado equidistante, o sea, equidistante.
4 lados, Igual. 4 ángulos iguales. Exactamente. Ya, perfecto. Y entonces, ¿cómo puedo hacer círculos cuadrados? No puedo hacer círculos cuadrados, porque los conceptos se repelen. ¿Me siguen? Yo no puedo pensar en círculos cuadrados. Si yo les digo, piensen en círculos cuadrados, tú estás pensando en un círculo, con un cuadrado adentro, con un cuadrado, con un círculo adentro, pero eso no es un círculo cuadrado, porque un círculo cuadrado es imposible de pensar. Así que no insistan, no traten, porque no se puede. ¿Ya? Ok, Cristo es hombre y Dios al mismo tiempo. Es un círculo cuadrado. ¿Qué es el hombre? ¿Cómo es el hombre? Pregunto. Mortal. Mortal, partimos por ahí. ¿Qué va? Denme más, denme más. Imperfecto. Imperfecto, finito. Ok, den. ¿Quién es Dios? Indefinido. Ya, perfecto, infinito, omnipresente, que empezamos con todos los omnis. Omnipresente, omnipotente, atemporal. Es todo lo contrario a lo que somos nosotros. Lo que está claro es que nosotros no somos Dios. Y eso queda más claro cuando hay un accidente cercano. Ahí uno se da cuenta que la muerte está mucho más cerca porque no andamos pensando en cuándo nos vamos a morir. Pero lo que sí tenemos claro es que en algún minuto nos vamos a morir. Y vamos a ver, como decía mi papá, ver crecer los rabanitos. Obvio, ¿ya? Pero efectivamente aquí la iglesia te dice, súper simple, Cristo es hombre y Dios al mismo tiempo. No te lo voy a explicar porque es imposible, créelo. ¿Ya? Y esa es la recta doctrina. Y entonces, ese problema, que era un problema con cacho, va a hacer que dentro de la iglesia surjan dos corrientes, al tiro. Uno que se van a llamar los docéticos y otro que se van a llamar los adopcionistas. Los docéticos, con D, creen que Cristo es solo Dios. Es mucho más fácil explicarlo así. Y los otros, los adopcionistas, creen que Cristo es solo hombre. O sea, dentro de los adopcionistas está Arrio y todos los que creen que es solo hombre. Y los docéticos, vamos a ver que hay montones de corrientes. La iglesia va a establecer desde súper temprano que tanto los docéticos como los adopcionistas son herejes. Hereje es el que se sale de la doctrina, porque Cristo es Dios y hombre al mismo tiempo, y ahí vimos que era difícil el asunto, pero la van a poner peor, porque entonces van a venir las juntas de teólogos, San Atanasio de Alejandría va a tener una genial idea, va a haber un concilio y finalmente San Atanasio va a proponer una idea donde va a decir que no es solo hombre y Dios, no son dos personas, sino que son tres, y va a aparecer entre tanto el Espíritu Santo, y la verdad es que decir que son de la misma naturaleza del Padre, son uno y son tres. Está peor, pero también son círculos cuadrados. La misma cosa. Y aquí va a decir una cosa más importante. No te lo expliques. Créelo. Punto. Esto es un dogma, lo tienes que creer. No trates de explicártelo porque no vas a poder explicar. Y por lo tanto, todos los evangelios que sean o docéticos o adopcionistas van a quedar fuera, apócrifos. En los evangelios canónicos, Cristo es las dos cosas. O sea, efectivamente es Dios y es hombre. O sea, Cristo hace milagros en todos los evangelios, pero Cristo tiene montones de relaciones, digamos, de reacciones superhumanas. O sea, se enoja. Dios no se enoja, o no hace berrinche. Cristo hace berrinche. O sea, llega al templo y se literalmente llora, tiene pena. O sea, Cristo tiene toda esa, eso es lo que muestra la humanidad de Cristo. O sea, los evangelios canónicos, las dos cosas. El último descreme es el que se dice católico. O sea, los criterios son, en el fondo, apostólico, antiguo, ortodoxo y católico. ¿Qué significa católico? Ya dije que católico era universal. La salvación es para todos. ¿Ya? Entonces, en los evangelios canónicos, la salvación es para todos, llamados para todos. Pero hay un montón de evangelios apócrifos donde la salvación no es para todos. Voy a citar solamente un ejemplo que cruza los dos anteriores, que son los evangelios llamados gnósticos. ¿Ya? En los años 40 se descubrió en una cueva en el fondo de Nag Hammadi, o sea, más bien en el desierto de Nag Hammadi, la llamada Biblioteca de Nag Hammadi. ¿Ya? Yo sé que hay una mezcla en el Código Da Vinci porque hablan de las cuevas de Qumran. Qumran es un hallazgo donde están los pergaminos del Mar Muerto, y los pergaminos del Mar Muerto son textos judíos para los judíos. ¿Ya? El señor Dan Brown y todo esto combinan todo, pero eso es una cosa. Pero Nag Hammadi no son pergaminos, no son rollos, ¿ya? Sino que es una biblioteca, son libros. Y Nag Hammadi son, en el fondo, evangelios apócrifos, los llamados evangelios gnósticos. ¿Qué es el gnosticismo?
Es decir, el gnosticismo es una serie de herejías que van a surgir en el siglo II y III que creen que, de algún modo, uno va purificándose en la medida que uno adquiere una gnosis, un conocimiento, y uno se va desprendiendo de lo terrenal, de lo físico, de lo material. ¿Ya? Los gnósticos son dualistas, creen que todo lo material es malo y todo lo espiritual es bueno. O sea, dividen el mundo así. Y por lo tanto nosotros somos materiales, porque tenemos cuerpo, pero tenemos que a través de la gnosis liberarnos de nuestro cuerpo, porque el cuerpo es malo. Entonces, los gnósticos llaman a no tener hijos, entre otras cosas, y evidentemente para los gnósticos que son cristianos, consideran que Cristo no puede haberse encarnado, porque la materia es mala. O sea, para los gnósticos Cristo es solo Dios, son docéticos. Pero además, ellos consideran que la salvación es solo para los que van adquiriendo esta gnosis, para el club de Toby. O sea, ellos son docéticos, Cristo es solo Dios, y además la salvación es solo para el Buda.